Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase de la Tarde. Bienvenidos, bienvenidas al Destape a quienes estén sumando ahora. Hoy tuvimos otra hermosa jornada de normalidad cívica para nada nazi en la gran democracia del norte, más precisamente en la ciudad de Minnesota, con policías absolutamente no nazis yendo puerta a puerta para detener gente sin orden judicial. Un presidente en absoluto nazi anunciando que todos los inmigrantes de determinado origen deben abandonar el país en el plazo de 2 meses, pero de forma definitivamente no nazi. Así que no hay nada de lo que preocuparse. América para los americanos, como dice @Adolfito, principios y valores 10626458. Nada dice libertad más fuerte que una publicación como esta, que publicó ayer en su cuenta oficial el Ministerio de Guerra de los Estados Unidos. Para los que no estén cerca de una pantalla, dice malas noticias para los enemigos de América, de Estados Unidos. Nuestras Fuerzas Armadas y la innovación de sus ingenieros van a ser sus pesadillas. Y hay un dibujo donde se ve una especie de Napoleón, con los ojos brillando como si fuera una película de terror. Un par de drones arriba, pero son, si se fijan, los de los costados son drones chinos de esos que podés comprar en Amazon, los DJI y demás. Y el del medio es un Shahed, que es un dron iraní, en serio. Se ve que el diseñador, bueno, hizo control copy, control V corta. Y abajo una frase, ¿cómo se dice? Motivacional: darle pesadillas al enemigo. Lo fascinante es que todo esto es metabolizado por el sistema como si hubieran subido una foto de un cachorrito. A nadie le hace ruido, a nadie le llama la atención, no sale en la tapa de ningún diario. En fin, hablando de metabolismo, se conoció la inflación de 2025, fue del 31,5% en total al cerrar el año. Y como la anunciaron desde el gobierno y los medios amigos, la más baja de los últimos 8 años. Literalmente, ese es el título, por ejemplo, que estamos viendo ahí en Infobae, pero así salió a celebrarlo el gobierno. Es un montón, 31,5%. Es como si te dijeran, se conoció la altura de Klaas van der Grandote. Es el jugador más bajo de la liga holandesa de básquet, mide 1,97. Y sí, y además ya todos sabemos que en realidad en un mes nos van a decir, ¿saben qué? No era 1,97, era 2,3 metros. Porque ya todos saben que la inflación es más alta y que con la fórmula nueva va a dar más alta. Pero fingimos demencia, porque, no sé, primera quincena de enero. Un tip, cada vez que escuchen hablar de la más baja de los últimos 8 años o la más alta desde 2018, cualquier comparativa que haga un quiebre ahí en 2018, en realidad lo que debería decir es la más baja desde que Macri, Caputo, Sturzenegger y todos esos delincuentes la chocaron y nos metieron en una crisis de la cual todavía no salimos. O para resumir, también, si quieren más corto, la más baja, la más alta o la más lo que sea, desde que volvimos al FMI. No digo, porque en 2018 lo que pasó fue eso. Como dicen los jóvenes, no avivo más. Mientras tanto, Morgan Stanley dice que el gobierno tiene un rojo de 5.000 millones de dólares este año. Toto Caputo dice que si hubiera sabido antes que Santilli valía tanta guita, ya lo hubiera privatizado. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, ¿cómo Muy le va? buenas tardes, Excelente. porque el calor no es así. Sí, el aire acondicionado. Sobre todo el aire acondicionado. bendito sea. Me pinchaste el globo con la inflación. Yo venía contenta, veía los tweets de todos los funcionarios chochos de la vida, algunos portales que se plegaron a la estrategia, divinos, hermosos. Sí, Milei también diciendo, ¿no? Toto, el más grande del mundo y esas cosas. El más grande del mundo porque empezó a volver a aumentar la inflación interanual. No era por eso que decía. Y va a seguir aumentando en los próximos meses, seguramente. Pero en realidad, si uno hace un poquito de zoom out, hoy se conocieron datos de inflación, de empleo y de consumo. Y los tres dieron, no mal, pésimo. Cuando uno suma esos factores, Javi, estamos hablando de una situación de estanflación, como se suele decir, que es casi la peor opción, ¿no? Es lo peor de ambos mundos. Sí, claro, lo que se viene advirtiendo básicamente en el último año y medio, digamos, de Milei, cuando empezó a de a poco volver a subir la inflación, sobre todo a partir de los últimos 9 meses, como te decíamos,
con esta también paulatina suba del desempleo y especialmente en el sector textil que se conoció hoy, que es uno de los más afectados por la apertura importadora y con baja de aranceles específicamente que le puso el gobierno hace unos 9 meses. Así que, bueno, lo que estamos viendo es eso, un estancamiento de la actividad, más allá de que se corrigió al alza, ¿te acordás? El famoso EMAE con esa polémica del INDEC hace unos meses que evitó la recesión técnica justamente en el último instante, la sacó en la línea, digamos, el INDEC, pero los pronósticos de actividad para los próximos trimestres no son muy alentadores tampoco. No, de hecho hay una nota tuya hoy en el Destape sobre la construcción, que es uno de los termómetros y que no da ningún tipo de imagen o de esperanza de que vaya a haber una suba pronto de la actividad. Sí. En un rato, si querés, nos das más detalles. Dale, cómo no. Porque además, y también en un rato esto lo podemos profundizar, es una decisión política, porque cuando la actividad se recupera un poquitito, la inflación empieza a levantar la cabeza. Entonces pareciera que el gobierno es el que quiere mantener la actividad en niveles, bueno, un poco congelados, por así decirlo, y no precisamente porque hoy haga mucho calor. Vamos a también a analizar de cerca los números de empleo que salieron hoy, porque son preocupantes y porque dan una pauta muy preocupante sobre lo que viene. Sabemos que cuesta mucho más recuperar un puesto de trabajo que deshacer uno, y si llegan a aprobar la reforma laboral en febrero, ni te cuento. Sí, yo me acuerdo siempre, acá hacíamos la prehistoria de Argentina política, me acuerdo cuando fue la campaña del 2023, y me acuerdo que en ese momento estuvo muy de moda googlear y definir qué era la estanflación, porque Javier Milei había traído ese concepto a la campaña, como un concepto hasta te diría positivo y deseable para, imagino yo, una primera etapa del gobierno de la Libertad Avanza. Por supuesto, no imagino, quiero creer que no era un estado deseable por el ahora presidente para sus 4 años de gestión. Pero eso te iba a decir, ¿para quién es deseable? ¿Para quién podría llegar a ser deseable? Evidentemente para Javier Milei, los que votaron incluso teniendo ese concepto en campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque se prometía que de ese modo se iba a planchar la inflación. El tema es que ahí entraba esa famosa B corta que nos habían prometido en algún momento, que la cosa iba a repuntar, y eso efectivamente no está repuntando. Hay que ver con el tema de la reforma laboral cómo se organiza, ¿viste? Un poco el movimiento obrero que, bueno, tienen distintos planes de acción, por supuesto. La CGT está viendo de dividirse y viajar a distintas provincias para entrevistarse con gobernadores de esos que están en el medio, ¿viste? Que a veces se inclinan hacia el lado del gobierno nacional, pero bueno, para hacer eso necesitan ser convencidos por el gobierno nacional, no es un voto que esté ahí por default, con la intención de que no voten la reforma laboral que quiere el gobierno nacional, por lo menos no como está. Ahora, después tenés otros sectores mucho más combativos, como ATE Nacional. Hablábamos ayer al mediodía o antes de ayer con Rodolfo Aguiar, y nos decía, acá hay que ir a una huelga general y nosotros vamos a ir a esperar a cada senador en cada aeropuerto para decirles que no pueden votar esta reforma laboral, no solo por lo que implica el mundo del trabajo, sino por el desfinanciamiento que le genera a los municipios y las provincias mismas. Así es, y hay un factor que me parece que empieza a pesar, y ahora lo podemos charlar también con Mati Mousset, que es el factor del tiempo, porque al principio supuestamente esta reforma se iba a aprobar en diciembre. Sí. En diciembre era más fácil de aprobar que lo que va a resultar en febrero. Digo, cada tiempo que pasa va metiendo más dudas y demás. Y ahora ya desde el propio gobierno están diciendo que a lo mejor no convocan extraordinarias o convocan extraordinarias más adelante y no desde principios de febrero, para evitar que haya una sesión en la cual se discuta el DNI que le da superpoderes a la CIDE. Con lo cual ya estamos hablando ya no del 2 de febrero, del 10 de febrero, sino de fines de febrero o hasta quizás marzo. Y para ese entonces vamos a tener conflicto en las universidades públicas, que se está hablando de que no van a comenzar las clases. Conflicto con paritarias que no solamente se van a reavivar como siempre que vuelve a empezar un año, sino que van a tener el insumo de un papel que dice, miren que la inflación contra la que negociaron el año pasado y contra la que perdieron el año pasado porque el gobierno le puso techo, en realidad fue más alta. Eso te da un argumento más para ir a pedir, digamos, un poco más. Bueno, ya da la sensación de que a medida que el gobierno no va pudiendo cerrar estos capítulos,
se llena cada vez más de dudas la posibilidad de tenerlos por lo menos en la forma que tenían pensado originalmente, sin hacer demasiadas concesiones o perder muchos fragmentos por el camino. Sí, te agrego al conjunto de factores que mencionaste el tema de clases en colegios secundarios en distintas provincias. En algunas tienen escenarios más conflictivos que en otras, pero muchas quizás no arranquen también las clases fines de febrero como está previsto, y eso también va a impactar en la discusión nacional. Hay una fecha en realidad que era la primera que habían dado como estimativa para reabrir el periodo de sesiones extraordinarias, que era 15 de enero. Sí. Que es ahora, es pasado. Esa fue la primera fecha que claro, habían es pasado mañana. Finalmente, a ver, uno ya imagina que si no está firmado directamente la convocatoria extraordinarias, es una fecha que ya está No va a suceder. caduca. Después se habló de principio de febrero. 2 de febrero, ¿verdad? ¿No? Claro. Febrero, mes corto además, mes que tiene, si arrancas el 2 de febrero, menos de 4 semanas. Con un fin de largo en el medio. Claro, con Fin de largo. Claro, de 4 carnaval. días, sí. Con lo cual ahí tenés, varios factores que te van dando cuenta de que el gobierno por lo menos no está logrando cerrar los números para acelerar con todo esto. Y mientras tenés un juego prácticamente de TEG. Mencionaba Carla los viajes de la CGT a distintas provincias, se le adelanta Santilli también con algunos viajes para recorrer también, juntarse con algunos gobernadores y empezar a tantear cómo viene la mano con los votos para la reforma laboral. Ahora, Santilli uno lo ve en estos días y medio que repite las figuritas que ya tenía, ¿no? Esdero, Sí. Cornejo, como que Sí. esa idea que parecía aparecer después de las elecciones de octubre, en la cual se abrían las puertas de todas las provincias al gobierno, todos los gobernadores estaban solícitos, está encontrando algunos límites, porque ya ni siquiera estamos hablando de Kicillof, Quintela, Infran. Estamos hablando, por ejemplo, de Puyaro, de Yarlora, que no han tenido todavía han venido a la Casa Rosada en algún caso, pero no han tenido la visita y no han tenido, diría de alguna manera, la deferencia del gobierno nacional. Sí, incluso te diría hasta más complicado, porque el gobierno llega a las elecciones con, la formación de gobernadores era Cornejo, Esdero, Frigerio, Jorge Macri. Y esa última pata todavía no pareciera estar totalmente asegurada de cara a lo que va a ser la estrategia legislativa, digamos. Todavía hay algunos resquemores, sobre todo por la herencia del conflicto con Mauricio Macri, con la base núcleo del PRO, que todavía sigue diciendo después. Uno imagina que después cuando vengan las negociaciones esas posiciones se van a aflojar, pero el PRO sigue diciendo vamos a negociar punto por punto. Me dijeron que además de separarse de su expareja, Macri, Mauricio, se volvió a juntar con su primo en estas reconfiguraciones familiares. Claro. Ellos venían un poco distanciados, aparentemente se vieron más de una vez en los últimos días, las últimas, 2, 3 semanas. Y quedaron en volver a trabajar juntos para que el PRO no pierda la ciudad de Buenos Aires en 2027. Habrá que ver si están a tiempo. Parece complicada la tarea, pero bueno. Cuando uno se separa, viste, tiene mucho tiempo libre. Sí. Está en Europa ahora Mauricio, hace unos días se fue, dicen que vuelve en una semana, pero digo, en esto del revival, hoy al mediodía Luis Píndola nos traía unas declaraciones de Graciela Alfano, que decía que Mauricio Macri le mandó un mensaje, o por lo menos a ella le llegó a las 4 de la mañana, no sé si por la diferencia horaria con Europa. Pues, ¿es eso o está en plan pendeviejo? No sé qué pensar. Yo creo que hay como una especie de plan, ¿no? Para la ciudad de Buenos Aires, muy... ¿De quién? Del PRO, muy chiquitito por ahora, muy inicial, muy embrionario, veremos cómo evoluciona. Ese plan incluye unas PASO, por supuesto, ¿no? Porque las PASO siguen existiendo en los distritos, siguen existiendo a nivel país. El año pasado solamente se suspendieron y es una herramienta que para una elección ejecutiva a alguno le resulta más que tentadora. Momento, ¿estás hablando de la presidencial o de la ciudad de, Buenos Aires? Una PASO, o sea que Jorge Macri podría abrir su reelección a una interna. Es una posibilidad. Están hasta las manos. Sobre todo para volver a lo que era Juntos por el Cambio, digamos. Pero bueno, hay actores como Larreta, por ejemplo, que dice, yo no quiero participar en una no. PASO. Este año se habían suspendido por única vez Por o única se había vez. eliminado la ley. No. Siguen estando ahí. Pero eso es la nacional. La En la nacional. ciudad de Buenos Aires creo que no se suspendieron. La ciudad de Buenos Aires... Sí, se suspendieron. Sí, ¿Se no suspendieron tuvo este paso. año? Sí, no tuvo No paso. hubo paso al Se legislador. suspendió en Este Ciudad de año. Buenos Aires, se suspendió también en provincia, o sea, las legislaturas locales replicaron lo que Claro. había hecho el Congreso Pero Nacional. sigue existiendo como herramienta para la próxima elección y, bueno, la idea sería ver
También era la idea para el año pasado, ¿eh? Y no funcionó, evidentemente, pero volver a unir a... Para una interna necesitas por lo menos 2, ¿no? Porque Claro. Jorge Macri puede decir, che, vengan, le doy linterna. Y uno se no. imagina ahí que, no sé, la UCR, faltan 2 años, ¿no? Pero que la UCR puede meter a alguien, no sé si Martín Lustó querrá otra vez, o buscarán, como exploraron este año que pasó, figuras nuevas. Bueno, lo tenés a Larreta, puede ser María Eugenia Vidal, ¿por qué no? Pero bueno, si es Jorge Macri el candidato, es medio difícil que Vidal se meta en esa contienda. Bueno, son varios los actores que van a querer. El tema es, si vos tenés, la lógica es, si vos tenés 2 polos, como es el kirchnerismo por un lado, o el peronismo por un lado, y la Libertad Avanza por el otro, no dividir el voto de los que quedan, ¿no? Que fue la idea para este 2025, fracasó, se dividieron en 7.000 pedazos, todos sacaron 2 puntos y perdieron, por supuesto, ¿no? Hasta hace unos meses en el PRO se decía que cualquier estrategia destinada a conservar la Ciudad de Buenos Aires en 2027 tenía que ser sin Jorge Macri. Porque era al que señalaban como el que había chocado, el que la había chocado. Y el que había puesto al PRO en peligro serio de perder la ciudad. Sí. A mí no me parece que haya un buen vínculo en este momento, ni de Larreta con Jorge Macri, pensando en esos dos actores como de peso en ese sector, ni de Jorge Macri con Larreta, pero no se pueden ni ver, te diría. Hay muchas diferencias y de hecho Larreta tiene la estrategia, o por lo menos la cuestión discursiva de yo con el PRO no me voy a meter, no me voy a pelear con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, sí le voy a pegar a Jorge Macri. Y cada videíto que hace Larreta tiene en algún lugar algún palito para Jorge Macri, desde las capturas en su cuadernito hasta algún... Ahora, dicho. Recordemos también igual que Larreta por lo menos intentó de cara a las elecciones del año pasado y después dijo que va a hacer lo mismo de cara al 2027 sin la opción del PRO, pero también hay un intento de rearmar ese Juntos por el Cambio, de traer al radicalismo consigo, de hacer un acuerdo en su momento con Martín Lustó, ahora quizás en baja en términos de imagen, pero pregunta hay es una misma idea en ese caso. Este conglomerado, el ex Juntos por el Cambio, sacando a Jorge Macri, no voy a ser yo quien lo defienda, pero ¿qué candidato tenés para jugar ahí? En la ciudad que sea competitivo contra un candidato fuerte en la Libertad Avanza y obviamente un candidato de la oposición. Bueno, hoy un Larreta viene... Está bien, pero Larreta no va a ser parte de ese espacio, o por lo menos eso es lo que No aparenta. pareciera, veremos. Entonces, Que vos Vidal, tenés a que Jorge está más Macri, borrada. a los Penato, a Vidal, Vidal. son... Vidal puede ser. Sí. Pero bueno, hay que ver si 2 exponentes del mismo partido, como Jorge Macri y María Eugenia Vidal. Pero estas pasos, ¿las quiere Jorge Macri para llegar con más volumen, con más porcentaje, No. un balotaje, o porque piensa que podría incluso quedar tercero en la primera vuelta? No lo sé, lo planteo como una estrategia frente a la polarización que tenés del otro lado, que es la de la no dispersión del voto, y tiene sentido, digamos, es una estrategia que hace sentido. Después veremos si se puede o no, pero la estrategia, ponele que lográs tener solo 3 globitos, ¿no? O tres conjuntos. O 4, ponemos a la izquierda también. La idea no es ganar en primera vuelta, por supuesto. La idea es llegar a un balotaje en una de esas instancias. Llegar a un balotaje, ponele que Larreta llegue a un balotaje contra Patricia Bullrich y a dónde va el voto peronista. Exactamente. Claro. O si hubiera un balotaje donde quedara tercero la Libertad Avanza, sabiendo que puede buscar ese voto más fácilmente que el peronismo o Sí. que el candidato Hoy de la la opción oposición. más de centro, podríamos decir, si ponemos en el mapa al peronismo y ponemos en el mapa Sí. a la Libertad Avanza. Con lo cual podría capitalizar en caso de un balotaje. Y encima la regla en la Ciudad de Buenos Aires, al ser más restrictiva en cuanto a que necesitas para ganar 50 más 1, prácticamente te obliga al balotaje. Más allá, Claro. digo, si no hay un resultado muy contundente en primera vuelta y en un escenario de tercios como puede haber, si no tenés unificado la Libertad Avanza con el PRO, prácticamente, digo, es un hecho el balotaje. Sí. Cambiamos un poco de tema, Carla, porque ¿se acuerdan que hace unos años se hablaba mucho de la cultura de la cancelación? Y era Sí. el gran tema del día. Bueno, hubo una empresa que decidió asumirla como una cultura corporativa, que es Flybondi, ¿no? Sí. Se volvieron así, adoptaron la cultura de la cancelación y a esta altura del verano, la cantidad de damnificados que se quedaron en tierra porque el pasaje que habían sacado para irse de vacaciones fue directamente, ya no diría cancelado, porque cuando uno empieza a ver, eran vuelos que la compañía nunca tuvo previsto volar. Los vendió
sabiendo que no iba a poder dar ese servicio prácticamente. Sí. ¿Cómo es esta historia? Bueno, la verdad, hoy hubo muchas protestas, sobre todo en Aeroparque, de los pasajeros contra Flybondi, incluso hasta tiraron cosas contra las ventanillas de Flybondi, porque ya, como vos decís, hace mucho tiempo es una empresa que cada vez que uno va a Aeroparque, Ezeiza, va a ver que tiene siempre algún vuelo demorado o algún vuelo cancelado. Es casi que si vos querés apostar, le vas a pegar a que Flybondi hay algo que no está funcionando. El tema es que esa tendencia se profundizó mucho en estos últimos días, en los primeros días de enero, que son vacaciones, fiestas. Muchos factores son los que se enumeran. Primero tienen la cantidad de aviones que tienen, son 15 aviones para 16 destinos, más algunos destinos internacionales. Se prometió que se iba a incrementar la flota de aviones de Flybondi para dar abasto con la demanda. Obviamente una creciente demanda por el tema de las fiestas, por el tema de las vacaciones. También se habla de vuelos sobrevendidos, ¿sí? Entonces llega un punto en que, bueno, evidentemente no dan abasto. De los últimos días se plantea que ya hubo... Yo voy a redondear, pero seguramente son más, porque además este es un número variable, pasa el tiempo y va creciendo. 200 vuelos cancelados, más de 350 demorados solo en lo que va de este 2026 que arrancó hace 2 semanas nada más. Estamos hablando de casi 10 vuelos por día o incluso no más. Y depende del día. Mira, hay algunas estadísticas, son 22.000 pasajeros que quedaron complicadísimos con el tema de los vuelos, pero hay algunas estadísticas que me parecen piola para graficar y para que nosotros tomemos un poquito de dimensión, que hace Failbondi, es una página muy piola que, bueno, va calculando un poco distintos aspectos de distintas aerolíneas, en este caso puntual de Flybondi. Por ejemplo, calcula los días desperdiciados por persona, ¿sí? El tiempo desperdiciado en realidad por persona. Solo les traigo para comparar ayer y hoy. Ayer fue una catástrofe para Flybondi. Para hacer esta cuenta toman solamente vuelos demorados, no vuelos cancelados, y hacen una cuenta de cuánto demora ese vuelo, calculan un avión al 75%, y bueno, hacen toda una cuenta que les da que ayer Flybondi desperdició aproximadamente 1 año y 23 días de vida entre todos los pasajeros que tuvieron sus vuelos demorados. O sea, si sumas todos los que tuvieron 2 horas de demora, todos los que tuvieron 3, todos los que en total da más de 1 año. Más de 1 año. A la Sin mierda. contar los cancelados. Sin contar los cancelados. Sin contar los cancelados. Por eso cancela cada vez más vuelos. Claro. Para bajarla. Y después se quejan de la estrategia. Es como la paradoja, ¿no? De los aviones que volvían con agujeros de balas en las alas. Claro. No sé si lo Sí, vieron alguna vez. Sesgo Está el de meme. supervivencia. Exactamente, sesgo de supervivencia. Igual, hoy estuvo mejor, hoy solamente se desperdició 1 mes y 23 días, tranquilos. Mira, el promedio de retraso en el despegue, esto es tremendo, ayer realmente fue una catástrofe para Flybondi. 1 hora 10 minutos de promedio de demora de salida de un vuelo de Flybondi versus 25 minutos de Aerolíneas Argentinas o 59 minutos del resto de las aerolíneas. Hoy esa demora bajó un poquito, fue de 23 minutos para Flybondi, pero se contrasta con los 15 minutos promedio de Aerolíneas Argentinas o los 13 de otras aerolíneas. Esto quiere decir que siempre, por lo menos en estos últimos casos, Flybondi siempre es la que tiene más demora que todas las otras aerolíneas. Mirá. En mi caso particular, y conozco mucha otra gente, cuando tenemos que buscar un pasaje para un vuelo de cabotaje y más, directamente ni consideramos Flybondi porque es como sacar una lotería. Es que mira, hoy leía un tuit de Malena Pichot que decía, si no funciona no es barato, chicos. Claro. O sea, ya está, estás perdiendo. Y veía un montón de testimonios de gente que incluso le estaban reprogramando el vuelo para febrero. ¿Entendés? Qué útil cuando tenés una reserva para pasar tus vacaciones en enero. Salvo que ¿no? quieras vivir la adrenalina también. También puede ser, ¿no? En la experiencia. Mira esto. ¿Cuáles fueron los vuelos más retrasados? El de ayer iba a Florianópolis desde Aeroparque. Tardó casi 10 horas en salir. Es impresionante. El de hoy, Vi videos de eso, de la gente. Porque aparte eran 10 horas con la gente adentro del avión. muertos de calor. Con la gente adentro del avión, no los dejaban salir, Pero, 10 horas de demora. Eso califica casi como tortura. Y la gente Y sí, estaba y picante, sí. Y sí. El de hoy fue de Iguazú a Ezeiza, por lo menos hasta que yo vine hasta acá, que se demoró 3 horas y 20 minutos, o sea, salió 3 horas y 20 minutos más tarde. Ayer, de los 76 vuelos que tenía Flybondi, 26 tardaron más de 30 minutos en despegar y 20 fueron cancelados. De los 47 vuelos que estaban hoy, 2 tardaron más de 30 minutos en despegar y 24 vuelos fueron cancelados de los 47 que había solo hoy. O sea, más de la chicos. mitad de los vuelos Es cancelados. Realmente impresionante. Hay más Déjame vuelos que que te no sume. salieron que los que salieron. Tremendo. Del jueves al lunes,
se cancelaron 125 vuelos y operó 520. O sea, más o menos de que 650 canceló 125, más o menos uno de cada 5 vuelos aproximadamente. Es una ruleta rusa literal, rusa, digamos. sí. Realmente. Y mira, acá... Y eso es un comunicado oficial de la propia empresa. O sea, eso lo tuvo que admitir. Bueno, digamos, estaba leyendo oficialmente. Imagínate ahí- lo que será lo demás. Hay un conteo que, bueno, lo estaba leyendo hoy, que te dice cuál es el ranking de las aerolíneas, ¿viste? Y Flybondi fue la segunda peor, pero estaban contentos porque mejoraron respecto del año anterior, del 2024. Sí, sí. Así que imagínate. Es que si querés te leo el comunicado literal, porque es como, somos unos capos, fíjate. La programación de la compañía se ve afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota. De jueves a lunes, la compañía debió cancelar 125 vuelos, mientras que operó efectivamente más de 520 vuelos entre nacionales e internacionales. Felicitaciones. Muy bien, somos unos capos porque solamente suspendimos, pero uno de Es cada lo mismo 5. que nada más. Toto Caputo diciendo logramos bajar la inflación a 2,8%. El año pasado la empresa la compró Leonardo Escaturice, que pasó a ser accionista mayoritario de Flybondi. Cierto. Flybondi es una empresa que se arranca con el macrismo en 2016, la primera low cost argentina. El primer vuelo es en el 2018. Y el año pasado, bueno, nos enteramos más o menos a mitad de año que Leonardo Escaturice se convierte en accionista, se incorpora como accionista a su empresa en Flybondi. Leonardo Escaturice es una persona que tiene múltiples contactos, una persona muy poderosa, que por ahí recuerdan, por ejemplo, con ese avión que había llegado acá a la Argentina con valijas que nunca fueron debidamente controladas. Se armó un escándalo bastante grande. La empresa Escaturice Global Enterprise tiene, por ejemplo, bueno, Flybondi, OCA también, la empresa de correos privada, OCPTech, que tiene contratos con distintos organismos del Estado, Tactic Global, que fue contratada por la CIDE, para asesoramiento estratégico. Según lo que dicen, la idea es agarrar todas estas empresas que tienen Escaturice para potenciar a OCA en la región, ¿sí? Para que pueda expandir su área de influencia. También es una persona que tiene contactos con Santiago Caputo, con la CEPAC. De hecho, la persona que venía en ese vuelo, cuyas valijas no fueron controladas, es tesorera o era tesorera de la CEPAC Argentina. Y dicen que Escaturice no puede salir de Estados Unidos porque tiene ahí un tema con la legalidad de su residencia en Estados Unidos. Si sale de Estados Unidos tiene serios riesgos de no poder volver. Pero Es como una Villa Verde a la inversa, ¿no? algo así. Villa Verde a la menos pero uno. se dice que No, no, pero más por tema migratorio o por tema... más por temas migratorios. Qué raro que no en todas las imágenes que estamos viendo de redadas y de cosas, no lo agarraron ahí. No, debe Bueno, tener buen tino de no ir a Minnesota, ¿no? De estar por Sí, Miami. parece que conoce a un empresario argentino con muchísimo poder y mucha llegada también a Estados Unidos, que tal vez puede funcionar como un escudo tal vez para Escaturice. Él parece que la historia es así. Él llega a Estados Unidos, se casa con alguien de allá, pero como que se detecta que no terminaba de ser genuino ese vínculo. Entonces hay una investigación judicial, una apelación, qué sé yo. Entonces como medio que está agarrado con alambres y si sale puede que no vuelva. Ahora lo que se dice es que él no es que no puede salir de Estados Unidos. Tiene un radio de manejarse, vive en Miami de 2 kilómetros. Y no puede salir de ahí. Yo no termino de entender si es que no puede salir de ahí porque hay algún tipo de cuestión turbia que le impide salir de ahí, digamos que puede haber algún tipo de peligro, o si esa limitación, esa especie de perimetral obedece a estos inconvenientes que tiene. Pero realmente son 20 cuadras del lugar donde vive, más Es o raro menos. porque no. Es rarísimo. Tiene avión privado, todo. digamos. Él podría elegir ir a cualquier lugar y Es está casi ahí. como los chistes que le hacen a Samir en Twitter, ¿no? Claro. Que no se puede mover y demás. Sí. Lo concreto es que se trata una vez más de esta vieja tradición argentina que atraviesa todos los gobiernos de todos los colores y demás, que es hacerse rico con contratos con el Estado, adquiriendo empresas a través de negocios poco turbios que están vinculados con la política y demás. Igual yo pregunto, capaz una pregunta fuera de tiempo y poco ayornada con la época que vivimos, pero el Estado, frente a esto, digo, no solamente en estas cuestiones más macro de la cuestión del financiamiento de capital, sino de
De la operación. Sí, simplemente de personas que están contratando un servicio que o no se les otorga o se les otorga de manera deficiente. Ya ni siquiera digo oficinas de defensa del consumidor, que imagino que funcionan también para esto, pero sanciones por parte del Estado. Digo, De los la estados, ANAC, los claro. estados sancionan a empresas de colectivos cuando no cumplen con las frecuencias o cuando tienen problemas en ese sentido. Un Estado sancionando una empresa. ¿Sabes lo loco que se oye eso? Es que me parece que ese también es el cuestionamiento que se le está haciendo ahora al gobierno, ¿no? Y a los distintos organismos, porque organismos que controlan los aviones en la Argentina, por supuesto que hay. ¿Y por qué no están haciendo algo para que esto frene? Pues estamos hablando de una cantidad impresionante de aviones que no están saliendo, que están saliendo demorados. La gente pierde reservas, pierde un montón de cosas y no se está controlando. Tendrá que ver con el desmantelamiento, el desguace y la inexistencia del Estado. Tendrá que ver con todos los vínculos que tiene el dueño del Flybondi con personas de muchísimo poder dentro del gobierno La nacional. última declaración al respecto que hubo desde el gobierno nacional fue en un conflicto similar que tuvo una semana también así que tuvo Flybondi en 2024, que recuerdo que desde el gobierno ya estaba Sturzenegger como ministro de regulación. La respuesta era conflicto entre privados. Sí. Ahora Sí, imagínate. la intimaron desde transporte, desde la ANAC, digamos que Claro. transporte, cuando fue ese conflicto, creo que decís en diciembre del 24, Sí. a presentar un plan correctivo para disminuir las cancelaciones en 48 horas, pero sanciones Sí, sí. económicas ni hablar, Ahora, que sí las presentó la provincia de pero Buenos Aires era en esas llamativo, ocasiones. era llamativo, digo, que ANAC presentaba eso, pero después las declaraciones de los propios funcionarios, en lugar Claro. de montarse a estamos haciendo cosas para que esto se corrija, eran Problema entre problemas entre privados. Claro. Sí. No, digo, imagínense si un conflicto gremial de aeronavegantes, de los que las rampas, del cualquier cosa, causara la cantidad de cancelaciones y demoras que está causando una mala gestión empresarial. Estarían hablando de eso todos los medios todo el día diciendo no puede ser por culpa de los pilotos o por culpa de las azafatas o por culpa de los que te atienden en el check-in o lo que fuere. Claro. Se cancelaron tantos vuelos, se suspendieron, se demoraron. Sí. Que de hecho pasaba en un Donde yo ahí te- recordaba, era un servicio esencial, ¿no? Los aeronavegantes, Claro. pero claro, Y solamente salió si para los Bullrich trabajadores. a amenazarlos la última vez también que hicieron un paro el año pasado. Sí. No, y hubo una época en la que Macri, cada vez que había algún problema respecto de paros o medidas de fuerza de trabajadores, daba entrevistas para hablar justamente y señalaba a Viró como Sí. responsable de eso. Con lo Así cual, es. no es solamente si hubiese ocurrido, que además ocurrió. Ocurrió, así es, así es. Javi, contanos un poco cómo están los números de la construcción, la nota que tenés hoy en el staff está buena, porque también eso ayuda a imaginarse un poco cómo puede llegar a ser este 2026 en términos económicos, ya con los números del 2025 cerrados y sabiendo, confirmando lo que todos sospechábamos, que es que fueron un desastre. Sí, lo curioso es que la construcción cayó por primera vez en noviembre. Tenemos números del índice de la construcción de INDEC hasta ese mes. Por primera vez desde enero previo. O sea, la construcción fue, obviamente, debe haber sido el sector al que peor le fue con la llegada de Milei. Fue un antes y un después, simplemente por la parálisis de la obra pública, que eso desplomó, derrumbó el sector, valga la redundancia, de un mes al otro. Y a eso se le sumó la recesión que de los primeros meses de Milei, que también hizo que cayera en picada la construcción privada. Sí. Bueno, después de ese desplome, la construcción empezó a subir lentamente, levemente, digamos, estancándose, amesetándose desde mediados de 2024, pero a un nivel, por supuesto, mucho más bajo que el que tenía antes de Milei. Y esa subida que venía teniendo el año pasado se cortó en noviembre último con una caída del 4,7% interanual. Decíamos, otra vez el primer mes que cayó interanual desde enero previo, o sea que medio que en seco se cortó lo que venía siendo esa suba escalonada de el resto del año, que en el sector lo atribuían más bien a una cuestión estacional, dicen entre diciembre, noviembre y enero, febrero se paralizan algunas obras por las obras públicas a nivel provincial y municipal, digamos. Lo que queda. Claro, por cuestiones de vacaciones, hay más, evidentemente, licencias de los de laburantes, etcétera, que por ahí se reactivan en marzo. Ahora, eso no es lo que había ocurrido el año pasado. El año pasado había subido en noviembre respecto a diciembre y se había desacelerado, digamos,
perdón, en noviembre respecto a octubre previo, digamos, no había estado esa baja supuestamente estacional que se ve ahora, así que es medio una incógnita en el sector por qué de pronto volvió a caer ahora. Lo que sí nos decían es que no ven una perspectiva de recuperación, evidentemente, en los próximos meses, ven como que la cosa sigue estancada, nos decía el propio Gustavo Weiss, el presidente de Camarco, de la Cámara de la Construcción, o sea que asoma otra vez el pronóstico pesimista en la construcción, digamos. Si uno tuviera que decir qué factores ves hoy en la economía argentina que te harían tener cierto optimismo de que pueda haber una recuperación real de la actividad económica y sobre todo de la actividad económica que se traduce en más laburo, que se traduce, digamos, que llega a los bolsillos, no solamente las finanzas y demás. ¿Hay algo que vos digas, mira, este es el vector, la baja, pero está subiendo ahora? Sí, bueno, por eso, digamos que empezó a bajar después de las elecciones, estaban a niveles imposibles para cualquier país normal y la idea, lo admitía el propio gobierno, ir a una normalización de las tasas que están desreguladas, recordemos, por culpa del propio gobierno. Sí. El Banco Central las dejó de imponer vinculantemente en marzo del 24, o sea que eso tampoco lo pueden terminar de controlar y bueno, seguramente ese era el factor que se podía ver, pero ahora con esta mayor inflación de la esperada que estamos viendo, que ahora te vamos a contar como un poco decíamos al comienzo, es de esperar que esta baja se empiece a ralentizar, o sea que este pronóstico o esta idea del Banco Central de que ahora sí empiece la fase de remonetización de la economía y empiece de a poco a reactivarse la economía real para poder empezar a acumular reservas, etcétera, bueno, viene complicado. Hablemos un poco entonces del número de inflación de hoy. Bueno, decíamos que fue entonces el más alto desde abril pasado, 2,8%, que fue peor que lo que esperaban los privados. Se esperaba entre un 2,3% y un 2,6%, eran los más pesimistas de las consultoras, decían 2,6%, o sea que fue más alta y fue 3 décimas más alta a su vez que la de noviembre, cuando algunos decían, bueno, por ahí no va a ser tan mala como la de noviembre. Ayer debatíamos si iba a estar esta cuestión de si en diciembre se iba a dar esta suba estacional típica que vemos por el consumo de las fiestas y el aguinaldo o no, y se terminó viendo que sí, o sea que ahí depende cómo lo quieras ver, digamos. Por un lado, el gobierno puede decir, bueno, por ahí aumentó porque hubo un consumo más normalizado en las fiestas, sí, cosa que no fue así en algunos rubros específicos, por lo menos como juguetes en Navidad que se desplomaron, pero bueno, por otro lado, a nivel de mediano plazo el consumo sigue bastante deprimido, nunca terminó de despegar y aún así estamos a niveles de inflación mensual de casi el 3%. El gobierno lo que dice es, bueno, pero lo que vemos nosotros es el largo plazo que, como mencionabas al comienzo, fue la inflación más baja desde el 2017, había sido el 24% y ahora la inflación de todo 2025 fue del 31%, pero si ves la última parte de la película, estamos en problemas porque viene subiendo desde mayo. Sí. Mati, ¿ibas a decir algo? No sobre este tema. No, iba a decir, de nuevo, lo dije al principio, pero me parece que es importante insistir un poco en este encuadre. Cuando se dice es la más alta, o la más baja, o lo más que sea desde 2018... 2018 no es un año más, es el año en el cual volvió el Fondo Monetario Internacional a Argentina y el año en el cual explotó el modelo económico de Macri y Caputo, llevándonos una crisis que la Argentina no tenía en 2017, no tenía en 2016, si bien las cosas ya no estaban tan bien, no tenía en 2015, en 2014, si bien había algunos problemas en esa macroeconomía que ya indicaban que había que hacer algún tipo de corrección, y definitivamente no tuvo entre 2003 y 2010, es decir, ahí hay un comienzo de un proceso de deterioro de la situación del país y de cada uno de los que vivimos en el país, que hasta el día de hoy no tuvo un fin. Hubo un momento, 2018-2019, de caída muy fuerte. Después un gobierno de 4 años que logró, en el medio de una pandemia, de una guerra, de una sequía, estabilizar un poco la situación, recuperar, si se quiere, la cantidad de puestos de trabajo sin recuperar el poder adquisitivo de esos puestos de trabajo. Y después de eso, otra vez, los últimos 2 años que fueron otra caída libre. Es importante marcar qué significa después de 2018, porque, insisto, no es un parteaguas al azar. Sí, claro. Digamos que la última vez que había habido una inflación más o menos parecida a la de 2025 fue en 2020, que bajó obviamente simplemente por la pandemia, Así es. pero no de mano de la cuarentena, Así que eliminó la mayor parte del consumo, ¿no? O sea que estamos viendo que
Efectivamente, estos niveles de inflación que son relativamente altos, pero no son todavía más altos, es porque el freno antiinflacionario para el gobierno es los salarios. Sin ninguna duda. Sí, y me parece que también es importante la cuestión de la progresión, ¿no? Cuando vos tenés ya varios meses de subas consecutivas, bueno, claramente estás en un camino distinto al que el gobierno planteaba de cara a las proyecciones, estas del cero adelante para segunda mitad del año, el propio presupuesto que te marcaba menos de 10 puntos para la totalidad de lo que iba a ser el año 2026. Bueno, cerrás el año previo en el último mes con un 2,8 que es... proyectado, pareciera difícil llevarlo a los números que estaba proyectado en el presupuesto. Porque además está indexada la banda superior del Banco Central, o sea que ahora la suba del dólar de febrero va a ser más alta de lo que se esperaba antes. Decimos, la banda no es lo mismo que sube el tipo de cambio en sí, pero evidentemente estando tan cerca el tipo de cambio de la banda, esto implica que seguramente va a haber más proyecciones de suba del tipo de cambio que pueden acelerar el pass-through en los próximos meses. Y además lo que decía Nico, que es importante, va a cambiar la forma en que vamos a medir la inflación, ¿no? Y se van a ponderar otras cosas, los servicios van a tener más peso en el cálculo, los alimentos van a tener un poco menos, por lo tanto, el indicador, todos los que venían haciendo la progresión de cómo hubiera sido la inflación si se usaba la fórmula que se va a empezar a usar ahora a partir de enero, es más alta, Sí, visiblemente más alta. El INDEC debería hacer un empalme y mostrar cómo habría sido la inflación de los últimos meses con la nueva fórmula que ya dijo en octubre pasado que va a estrenar con la inflación de enero, que vamos a conocer a mediados de febrero. O sea que deberíamos conocer por ahí si la inflación de estos meses fue algunas décimas más altas, como espera parte de los privados, o sea, no, que tener y recalcular retroactivamente. Deberíamos tener un nuevo cálculo de lo que fue este 2025, digamos. Si el INDEC hace las cosas de manera seria, yo creo que la mayoría de las cosas las hace de manera seria, bueno, debería ser así. Ok, está bien. También en eso recalculas pobreza, recalculas Claro, sí, debería. La canasta esta vez volvió a subir más que la inflación, 4,1%, claro, Muchísimo. mostrando que la mayor parte de las subas se llevan los alimentos de consumo más Masivo, popular, sí. justamente. Tendrías que rediscutir salarios también. Claro, todo sí, esto, sí, ¿eh? la paritaria. Ese es el punto, que es lo que hablábamos antes también, de que se va a juntar la discusión de la reforma laboral con discusiones de salarios, con discusiones también para mantener puestos de trabajo, como se están viendo todos los días. Hoy hubo de nuevo también una protesta en la Panamericana de trabajadores. Se me fue el nombre de la firma. Ahora voy a buscar el dato. Hablaron hoy temprano con Cande en Habrá Consecuencias. Es decir, sigue habiendo una agenda que, aunque desde arriba, desde la cúpula de la CGT, no sea de lucha, desde cada fábrica, desde las bases, es de conflicto, porque sigue habiendo cierres, porque sigue habiendo despidos, y obviamente eso también, el Lustramax, ahí Lustramax, está, sí. también genera una reacción de los trabajadores. Sí, habrá que ver cuál es cuál es el plan de acción, ¿no?, que tienen los laburantes frente a la reforma laboral. Y además se van juntando muchas cosas. Hoy hablábamos más temprano con una militante del sector de la discapacidad, uno de los sectores que están ajustados por este gobierno, y decía, nosotros también nos afecta la reforma laboral en la promoción del empleo para las personas con discapacidad, y lo que vamos a hacer es de máxima que no se trate, ¿no? Y son muchos sectores, por ahí siempre pensamos en la CGT, pero son muchos los sectores que se ven afectados por la reforma laboral, y que además se le suman otras discusiones. Vos mencionabas el tema del DNU de inteligencia, que venimos haciendo el porteo, calculando, qué sé yo. Claro, donde le abrís la puerta del Congreso a la oposición te va a meter ese tema. Y como sí, claro. También decían hoy, vamos a meter o vamos a intentar meter la derogación del decreto que hizo desaparecer la ANDIS, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque vos perdés una política integral para las personas con discapacidad, viéndola solo desde el aspecto de la salud. Entonces se le abren muchas puertas al gobierno, y además son muchos sectores, puntualmente con la reforma laboral, que están afectados, y todos evidentemente tienen una forma distinta de pensar cómo enfrentar esa reforma. Mayoritariamente, por fuera de la CGT, uno ve que hay como muchas ganas de Pudrirla un poquito. Un poquito. Y Sí. sí. Un poquito. Bueno, y un congreso en el que también empiezan a entrar proyectos para financiar los sectores que están abocados a combatir el fuego. Sí, también. Hoy también ingresaron algunos proyectos de diputados de Unión por la Patria, también un proyecto de Esteban Paulón, y algunos otros bloques también preparan algunos proyectos, algunos de bonos para los brigadistas que ya venían pidiéndolo, que habían hecho Sí. un video, y también otros proyectos para financiar justamente
el área que veníamos diciendo se había desfinanciado durante los últimos años. También, última confirmación de última hora, Milei no va a viajar, que había una especulación sobre si iba a viajar finalmente a la Patagonia. Ah, pensé que a Davos. No, A Davos sí. a Davos va a viajar. Asunción. Asunción antes va a viajar. Una cosa son los Andes y otra son los Alpes, digamos, ¿no? Exactamente. Muy distinto. Claro. Pero había algún rumor en las últimas horas de que quizás se podía, antes del viaje a Asunción, que Milei finalmente tenga ese viaje a la Patagonia que se le venía cuestionando que no tenía. Hoy desde Casa Rosada lo negaron. El argumento es que no es necesario. Sí, Porque con ya la se IA, sacó una foto claro, con ella. con la Claro. IA ya alcanza. Dice, me llamó la atención porque la respuesta fue, no hacemos como los políticos que se van a sacar la foto, lo que hacemos es mandar ayuda. Esa es la respuesta de Casa Claro. Rosada. Vino la foto por IA, lo cual es Que le pusieron extraño. un pasacalles pusieron, Claro, una sí, cosa sí, espantosa. sí. Una cosa Y de loco. ayuda, bueno, están diciendo desde los propios brigadistas que está complicado el escenario también y la Absolutamente. propia Igual- relación. Igual era gracioso, porque yo me fijé ayer cuando estaba el tema de Victoria Villarruel, ¿viste? Y Sí. nosotros íbamos, ¿no? Como él, que hace cositas con inteligencia artificial, me metí a ver las historias de Instagram de Milei, sobre todo para hacer capturas, pero tenía más historias compartidas sobre su cuenta Milei in English que historias compartidas, ni siquiera hechas por él mismo, historias compartidas con los brigadistas o estaban empatadas. O sea, no es que no va a la Patagonia, ni siquiera se esfuerza por darle retweet en Instagram a esas publicaciones. Está mucho más Sí. interesado en la cuenta Milei in English, ¿no? Bueno, el otro argumento era justamente el tema de agenda, el tema que tiene el viaje a Asunción, lo cual también es un argumento extraño porque sos el presidente de la nación, digamos, si tienes un viaje el sábado, que es el viaje a Asunción, hoy es martes, la verdad Llegás. es que Pero además, hay días esa para... Asunción no es Hong Kong, Claro. es una hora y Sí, sí, media sí. de avión. Claro, Por Es ahí- más cerca salí- Asunción salí que de- Chubut. Sí, sí, sí. Claro. Pero O por sea, ahí para sacó eso con andate Flybondi. Claro, chicos. tal vez si tenía pasaje en Flybondi, a lo mejor le cancelaban el vuelo. Claro, debe ser eso. Sí, bueno, qué sé yo. Pero por suerte hay ayuda. Sí, sí, lo que dice el gobierno es alcanza con lo que nosotros mandamos como ayuda, no hace falta que vaya el presidente a sacarse una foto como hacen los políticos. Técnicamente no estaría alcanzando porque hoy volvieron a recrudescer varios focos. Sí. La situación hoy es más grave que lo que era hace 24 horas y volvieron a aparecer los pedidos, obviamente, de una mayor presencia. Sí, básicamente la noticia hoy justamente es la reactivación de algunos de los focos que se habían extinguido, la aparición de nuevos focos también, con lo cual la situación, a ver, es más grave que hace 24 horas, no es tan grave como hace 48. No, podríamos sin decir. duda, sin duda, sin duda. Estamos Pero- en ese punto de, bueno, que está el miedo de que vuelva a recrudecer la situación como había sucedido durante el fin de semana y antes. Tengo entendido que para mañana hay pronosticadas Hay pronosticada precipitaciones, así que eso podría también aliviar Sí, la situación. supuestamente una lluvia más fuerte que la que hubo El fin de semana. el domingo, así que, pero bueno, hasta que llegue la lluvia está la preocupación por cuánto pueden avanzar los nuevos focos. Sí. Vieron que estuvo la ministra de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, estuvo con Toto Caputo, estuvo con Martín Menem, todas las cuentas del Gordo Dan que habían estado con tweets islamofóbicos y demás hace un par de semanas, por suerte esta vez se guardaron, no la estuvieron persiguiendo por la calle para mostrar que usaba sus ropas y demás. Lo celebramos, ¿no? Sí, sí, sí. En toda ocasión que nos permita ahorrarnos manifestaciones de odio es celebrable. Sí, sí, sí. No, aparte pero el imagino doble que- discurso tan ridículo, tan boludo y tan superficial. Imagino que van a querer ir a Dubái en algún momento. ¿Quién es? El Gordo Dan, compañía, No sí. sé, ¿para qué querría ir el Gordo Dan No a sé. Dubái? No da ni idea. A conocer, a veces, algunos de esas cuentas suben a veces fotos de ciudades como Dubái y dicen lo que sería si no hubiese gobernado el peronismo en la Argentina. Ahí está, Con lo mirá. cual sí. Ahí está, Ahí está. Martín Menem, me encontró clave. Sí. También estuvo Toto Caputo, porque obviamente le estamos mangueando plata, ¿no? Para eso nos juntamos con la Oficina de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos. Sí, No sí. creo que haya mucha más interés. Creo que igual hubo algún disfrute en esta foto también, por parte de Martín Menem, Y sí. teniendo en cuenta que, parece insólito, pero hubo una interna en el gobierno hace un par de semanas con respecto al tema de la islamofobia. Sigue Y que habiéndola, saltaron, quizás sí. ahora no es tan vocal, pero sigue estando ahí Claro. entre las fuerzas del cielo que tienen esta mirada más integrista, islamofóbica. Sí, nazi, podríamos decir. También, sí. Y Martín Menem y demás, que obviamente tienen son musulmanes, sin ir más Claro. lejos.
En fin, lo cual no los hace menos nazis tampoco. No. Porque son todos parte de este gobierno que tiene esas características. Sí. Y si no me creen, si creen que exagero y demás, miren lo que está pasando en Estados Unidos. Y presten la atención al decreto de la CIDE, porque hay mucho que ver entre el decreto de la CIDE y lo que está pasando ahora en Minnesota. Mañana, probablemente a la mañana pueda extenderme un poco más sobre esto si termino de cerrar algunas cositas que estaba investigando y averiguando bien. Y si no es mañana, será pasado, pero ahí hay un aviso muy claro de lo que alguien duda que esta CIDE con superpoderes de Milei va a terminar haciendo cosplay con las caras tapadas, bajando gente de autos y haciendo lo mismo que ven que hacen los policías ahora en Estados Unidos, siendo que este gobierno hace cosplay de prácticamente todo lo que viene de Estados Unidos. Ya pasamos por los antivacunas, los antimusulmanes y demás. Bueno, ahora viene la parte que se pone picante. Sí, por eso a uno le cuesta ver de dónde van a sacar los apoyos, ¿no? Javier Milei para sostener ese decreto. A lo sumo, la única estrategia posible es dilatar lo más que se pueda esa discusión para que alguien se olvide y que al no tener tanto escándalo público, por ahí haya menos presión, pero la verdad es que parece medio difícil de sostener, ¿no? Un decreto semejante en donde nadie, yo no vi gente a favor. Mi pregunta ya no es tanto si van a sostener o no el decreto, sino si lo van a hacer o no. Porque la verdad es que a esta altura del partido voltear el decreto tampoco es garantía de que no vaya a suceder. No. Sí. Entonces, Sí, aparte legislativamente la verdad es que siempre, si hay un tema en el cual el gobierno encontró siempre un freno, es el tema de la CIDE. La primera derrota legislativa grande del gobierno Sí. fue cuando le cae el decreto de los fondos de los 100.000 millones de Fue el pesos. primer DNU rechazado en la historia del Congreso. Sí, Claro. sí, sí, Bueno, sí. de la Constitución, digo, 94. Claro, después vinieron varios más, pero ese fue la punta de lanza. DNU no sé si rechazaron más, ¿eh? Lo que sí se rechazaron fueron Sí. vetos, pero DNU con rechazo No, de las sí, dos sí. cámaras. Sí, todos los DNU de Sturzenegger del último día. delegados, claro. Los delegados. Todo eso que eran Ahí DNU está rechazaron terminado. todo, sí. Sí, sí, sí. Sí, hubo DNU rechazados. Sí, es que ahí el cuestionamiento que se le hace al presidente y a todos los que toman la decisión es que no son prolijos para para avanzar en ese sentido. Que todas esas cosas se pueden hacer de otra forma. Los fondos reservados se podrían haber hecho de otra forma, no lo hicieron. Se comunicó abiertamente que se le estaba dando ese presupuesto a la CIDE y la verdad es que se hizo muy difícil sostenerlo. Y lo mismo acá, ¿no? Tal vez si hubiera tenido ese decreto, el 941, alguna letra que le pusiera ciertos límites a ese accionar de los agentes de inteligencia, bueno, por ahí para algunos hubiera sido más fácil de tragar. Yo todavía no encuentro ese famoso protocolo que están diciendo que van a proponer, que va a aparecer eventualmente para poner ciertos límites. Leopoldo Moró dice, la letra que está en el decreto con fuerza de ley es la que vale. O sea, por más que quieras buscar la excusa del protocolo y qué sé yo. Van a firmar un papelito, van a decir, les prometo que no voy a hacer nada malo. Claro, palmadita a la espalda, no. La verdad es que no pareciera ser muy serio. La única expectativa, y vuelvo a eso que vos decías al principio, la única posibilidad es dilatar el debate lo más que se pueda, y para eso la pregunta es si corren riesgo o no las sesiones extraordinarias. Milei en la entrevista que dio con CNN dijo, para el 1 de marzo, cuando arranquen las ordinarias, yo ya tengo todo esto cocinado. Haciendo referencia a la reforma laboral, haciendo referencia a la ley de glaciares, estas cuestiones que ingresaron en las sesiones extraordinarias de diciembre, que él lo tomó como parte de sus promesas de campaña 2025. Dijo, yo ya las voy a cumplir. Para marzo arrancamos una segunda etapa. No sé cuál es la segunda etapa, pero arrancamos la segunda etapa, la de la protección de la propiedad privada. Que está en riesgo. Andás a ver. Está en riesgo Sí, siempre. Sí, sin duda. Vamos llegando al final ya de este programa. En un par de minutos llega Nueva Rallyera para hacer batalla cultural. Nosotros obviamente nos reencontraremos mañana a la misma batidora por el mismo Vaticanal haciendo aquí el pase de la tarde. También me van a encontrar mañana desde las 10 de la mañana haciendo el pase de la mañana, y si se descuidan al mediodía hago el pase del mediodía, a la medianoche hago el pase de la medianoche no, por y a favor. las 3 de la mañana hago el pase de las 3 de la mañana. Porque ¿Me estás dando pareciera ser- ideas? No, ¿saben qué? Olviden todo lo que acabo de decir, retrocedan el tiempo 15 segundos y borren esa parte. O por lo menos no nos ponchen a
nosotros cuando él lo diga. No, es verdad. Bueno, para mañana les prometo, a la mañana, pero también podemos compartirlo un poco a la tarde, algo más sobre los vínculos entre la supersede de Milei y los estragos que está haciendo la policía migratoria de Trump en los Estados Unidos. La situación está complicada, también por estas horas está muy delicado todo en Medio Oriente. Mañana podemos charlar un poco de política internacional, que hoy no entró. Sí. Porque Trump hace unas horas amenazó directamente con volver a atacar Irán, dijo lo que le recomendaba a los norteamericanos que estuvieran en Irán que se fueran. Yo no sé en qué están pensando si no se fueron hasta ahora, la verdad. Sí. Pero bueno, esperemos entonces que mañana, cuando arranquemos este programa, siga habiendo Planeta Tierra y en ese caso nos informaremos sobre todo como solemos hacerlo acá, siempre en el Pase de la Tarde, en el Destape. Gracias, compañeros. Como siempre, gracias a todo el equipo que está del otro lado del vidrio y a ustedes que nos escogen cada tarde, que nos eligen para informarse, para que nos acompañemos, para divertirse, porque no también un poco, porque está todo demasiado feo como para no reírnos un poco nosotros entre nosotros. Que tengan muy buenas noches, hasta mañana. Chau, chau.